Te invitamos a escuchar un mensaje de la Palabra de Dios. Preparemos nuestra mente y corazón. Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo con la palabra. Es para nosotros una bendición estar con ustedes. Espero que cada uno de ustedes se encuentre con expectativa, con fe, porque siempre que hay un mensaje de la palabra significa que Dios hablará a nuestras vidas. Prepara tu mente, prepara tu corazón para recibir la palabra. Y hoy quiero seguir compartiendo una palabra que hablamos jueves pasado también. Hablamos sobre el carácter y hoy vamos a estar hablando sobre un tema que tiene como título Desarrollando el carácter. Esa es la palabra que estaremos hablando hoy. Como te decía, la semana pasada estuvimos hablando sobre el carácter y bueno, Dios puso en mi corazón seguir hablando con cada uno de ustedes acerca de este tema. Estamos viviendo un tiempo complicado donde, yo lo decía, hay personas que por estar en casa muchas veces por ahí tienen algún conflicto, algún roce, y esto no solamente sucede en tu casa, en tu hogar, sino que también en el trabajo, por ahí, en la adolescencia también, en la juventud. Entonces, en todas las etapas de la vida, nosotros vamos siendo procesados en lo que es el carácter. Vimos también la semana pasada, estuvimos hablando cómo Dios trabajó en la vida y hablamos personajes bíblicos con respecto al tema del carácter. Estuvimos hablando de la vida de Moisés. Vimos claramente cómo Moisés, siendo un hombre muy manso, un hombre muy tranquilo, sin embargo la Biblia dice que por un acto de locura que él cometió, algo que no tenía que hacer, algo que Dios no le dijo que tenía que hacerlo así, sin embargo bajo la presión, bajo todo lo que él estaba pasando, finalmente la Biblia dice que el Señor le dijo, háblale a la peña, háblale a la roca, y finalmente él hizo todo lo contrario, golpeó la roca y finalmente declara unas palabras también ahí a los israelitas y finalmente hubo una locura y finalmente salió el Moisés que llevaba dentro. Entonces finalmente algo como una locura que él hizo, finalmente no pudo entrar a la tierra prometida. También hablamos de la vida de Pedro, siendo un hombre rudo, tosco, duro, un hombre pescador, un hombre obstinado. Vimos también cómo Pedro, cuando vinieron a tomar detenido al Señor Jesucristo, él sacó su espada, le cortó la oreja a uno de los soldados y bueno, y ahí estuvo el Señor para aliviar ese problema, en ese lío que se había involucrado Pedro. Entonces vimos ahí, como yo te decía, la vida de Pedro, demostrando ese carácter, demostrando lo que estaba en el interior de la vida de Pedro. Aún Pedro, siendo un discípulo de Jesús, en ese momento actuó en defensa, y no estoy justificando nada de eso, pero me refiero a esto porque Pedro actuó ahí su carácter. Y también vemos, la semana pasada estuvimos viendo cómo Pablo, un hombre procesado por Dios, un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, finalmente él siempre, es una palabra que yo lo decía en el estudio pasado, que él decía, quiero hacer lo correcto, pero finalmente termino haciendo lo incorrecto. Yo parafraseo esta palabra que Pablo dijo, pero es así. Pablo quería hacer lo correcto, pero al final él sentía como que dos personas vivían en su interior. Yo no sé si a ti te pasa eso. Yo no sé si, o a lo mejor uno es el único extraño que le sucede eso, y yo me gusta mucho lo que dice Pablo, que queriendo hacer lo correcto, finalmente uno siempre tiende a hacer lo incorrecto. Y esto, como yo te decía, no sucede en todo ámbito. A los que somos casados, en
este caso a los que estamos quizás en el trabajo de repente también. Entonces siempre, escucha esto, siempre nuestro carácter siempre va a ser tratado, nuestro carácter siempre va a ser probado. Ahora, ¿cuántos me dicen amén y reciben esta palabra? Ahora, quiero que seamos sinceros. ¿Cuántos creen? Y quiero que me confirmes con un amén y que seas sincero a esto. ¿Cuántos creen que necesitan que su carácter sea cambiado? ¿Cuántos necesitan que su carácter sea moldeado? ¿Cuántos quieren ver el cumplimiento del plan y del propósito de Dios con tu vida? Y para eso quiero decirte algo. Dios tiene que trabajar en nuestro carácter. ¿Cuántos me dicen amén esta palabra? Están recibiendo este mensaje y nos preparamos para lo que Dios hoy día nos hablará a través de la palabra. Como yo les decía, vuelvo a repetir el tema que estamos hablando hoy. Lo que vamos a hablar hoy día es desarrollando el carácter. La semana pasada hablamos del carácter y vimos, como te decía, personajes de la Biblia con respecto a su carácter, pero hoy estaremos hablando el desarrollo de ese carácter. Si tienes Biblia, por favor te invito a que me acompañes. Yo estaré dando lectura en dos versiones diferentes. Estaré dando lectura en la Reina Valera contemporánea y también estaré dando lectura este pasaje en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Dice en Romanos capítulo 5, si tienes Biblia puedes buscarlo en tu casa. Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5 dice así: y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia. La resistencia produce un carácter aprobado. Diga conmigo, carácter aprobado. Y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo pasaje de la Escritura dice: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia, dice la palabra, desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Te invito a que por favor me acompañes a orar por esta palabra, porque creo que Dios hablará a nuestra vida. Señor, te damos tantas gracias por esta palabra. Háblanos, Señor, háblanos. Hoy estamos hablando de desarrollar el carácter. Creo que hay muchas personas que están recibiendo este mensaje, están con expectativas y creo que siempre usted nos hablará cuando hay una palabra de por medio. Señor, usa mi vida guiado por el Espíritu Santo de Dios, que no me aparte ni a izquierda ni a derecha, que predique tu palabra conforme a tu voluntad y guiado completamente por el Espíritu Santo. Como te decía, hoy día estamos hablando del desarrollo del carácter y quiero dar lectura. Acá tengo una Biblia de estudio. Los que no tienen Biblia de estudio, les recomiendo tener una Biblia de estudio en su casa, porque quiero hablar un poquito sobre esto, de lo que estamos hablando, sobre el desarrollo del carácter, y específicamente quiero leer un comentario bíblico con respecto a este pasaje del libro de Romanos. El libro de Romanos es un libro donde nos habla, uno de los propósitos de este libro de Romanos nos habla de la lucha que tiene el hombre con el pecado y cómo el hombre quizás muchas veces quiere tratar de cambiar su vida con sus propias fuerzas, a través de sus formas, a través de sus estrategias, queriendo hacer las cosas por sus medios, pero como te decía, Pablo que escribe esta carta, también nos dice en otro texto, como yo lo decía al principio,
Él quiere hacer lo correcto, pero no puede. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede hacerlo con sus fuerzas, sabe que necesita de Jesucristo, necesita del Señor para ser cambiado y transformado. Entonces quiero leer algo que el mismo Pablo habla en Romanos 5:3. Este es un comentario que me pareció interesante y quiero compartirlo con ustedes. Pablo dice aquí, incluye las tribulaciones como una de las bendiciones de la salvación en Cristo. La palabra tribulaciones se refiere a toda clase de pruebas que puedan abrumar al creyente, tales como la presión de las necesidades físicas o económicas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos han pasado por presiones de necesidades físicas o económicas? Las circunstancias difíciles, la tristeza, la enfermedad, la persecución, el maltrato y la soledad. En medio de esas dificultades, escúchalo bien y toma esta palabra para ti. En medio de esas dificultades, la gracia de Dios nos capacita para buscar su rostro con más diligencia y produce en el creyente el espíritu y el carácter que perseveran hasta vencer las pruebas de la vida. Mira qué importante, es decir, que esta prueba que estás pasando, que esta prueba que estás viviendo, lo que estás pasando en la etapa que estés. Puede que lleves muchos años de cristiano, pero quizás estás pasando una etapa, quizás es una etapa como hoy día estamos hablando, el desarrollo de tu carácter. Quizás estás en el proceso de madurar en algunas áreas que están medias flojitas y es importante que recibas esta palabra. Ahora, la paciencia produce, dice la Biblia, la paciencia produce prueba, es decir, entereza de carácter. Y la prueba da por resultado una esperanza madura que no avergüenza. La gracia de Dios permite ver más allá de los problemas actuales hacia la ferviente esperanza en Dios y la seguridad del regreso del Señor Jesucristo para establecer la justicia y la piedad en el cielo nuevo y la tierra nueva. ¿Cuántos dicen amén a esto? Reciben esta palabra. Para mí me pareció interesante leer esto, porque por ahí hay algunos que nos están mirando y está pasando un momento difícil. Y bueno, Dios está trabajando en tu carácter. Eso que quizás tú dices, que quizás estás en un tiempo de tribulación, de desesperanza, de quizás aflicción económica, problema de salud. Entonces, ¿qué significa todo esto? Dios está trabajando en nuestro carácter. Es más, la Biblia dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga. Es decir, desde el día 1 que llamo yo, hasta el día 1 cuando tú le entregas tu vida a Jesús de verdad, Él te introduce en un proceso, Él te mete en un proceso donde comienza a limar toda aspereza que hay en tu vida, porque Él quiere ver un producto terminado. Muchas veces creemos que todo ya está bien, que nuestro carácter está listo, pero es necesario cada día decirle: Señor, creo con todo mi corazón de que yo soy el barro, tú eres el alfarero y por favor sigue trabajando en mi carácter porque todavía tienes que trabajar conmigo. ¿Cuántos me dicen amén y creen en esta palabra? Ahora, ¿qué es carácter? ¿Qué es carácter? Comenzamos a estudiar esta parte. ¿Qué es carácter? El carácter es lo que somos por dentro, lo que sale a la luz cuando estamos bajo presión. Es decir, me ponía a pensar en este ejemplo, una olla a presión. Una olla a presión, es decir, es algo que está ahí, que el fuego la hace que se comience a remecer. Y es necesario a la olla de repente darle un poquito, abrirla un poco para que pueda
pueda botar, en este caso, el aire, el vapor, porque si no te puede terminar por reventar. Y muchas veces pasa eso en la vida de las personas, son como una olla a presión. Muchas veces el carácter de las personas sale a la luz cuando están bajo una presión. Yo no sé qué presión estás viviendo. Ahora, el carácter es lo que somos cuando nadie también nos está mirando. Ahora, el carácter de un individuo es el conjunto de sus reacciones. De ahí que no sé si tú lo has escuchado, es común escuchar que alguien dice, este tiene un carácter fuerte, cuando una persona responde con firmeza ante situaciones complejas. Y también muchas veces se califica de débil a quien tiende a responder con más amabilidad. Es decir, ¿se necesita un carácter firme? Sí, para ciertas circunstancias, para ciertas situaciones. Y también, más que creo yo llamarlo un carácter débil, se necesita un carácter dócil para ciertas circunstancias también. Es decir, cada carácter no todos tenemos el mismo carácter, hay que aclarar esto, pero cada forma de actuar va a depender del escenario en el cual estemos viviendo. Ahora, es un texto que tocamos el estudio pasado, pero dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. En otras palabras, en palabras más simples, palabras sacan palabra. Quiero preguntarle a usted, ¿cómo respondes cuando alguien dice algo que a lo mejor puede ser algo que nos afecta, algo que no es lo correcto, algo que no está bien? ¿Cómo respondemos? ¿Se nos vuela la paloma del espíritu y se nos pone el cuervo y respondemos así fuerte? ¿Cómo reaccionamos? Y quiero decir esto porque esto y yo te lo digo porque estos días con mi esposa, a modo de broma, de repente hemos estado hablando algo y por ahí de repente en ocasiones nos pasa a todos en diferentes circunstancias, no estamos de acuerdo y ella me dijo a mí, el carácter. Y eso es muy importante porque, y quizás uno se ríe, pero es así. Porque tu carácter, mi carácter, está en desarrollo. Estamos siendo tratados, como yo también lo decía en el estudio pasado, hierro con hierro. Es decir, necesitamos a otro. Dios te ha puesto a otra persona para trabajar tu carácter. Que no te quieras dar cuenta es otra cosa, pero Dios ha puesto una persona al lado tuyo para trabajar en tu carácter. Como yo te decía, Dios te ha puesto tu jefe, Dios te ha puesto quizás un compañero de trabajo, te ha puesto quizás un vecino, una vecina complicada, quizás te ha puesto, si estás en una iglesia, te ha puesto a tus pastores, a tus líderes, a tus mentores, te ha puesto quizás a personas a tu alrededor para trabajar en nuestro carácter, para desarrollar ese carácter. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, el carácter de nosotros, como dice Filipenses 1:6, dice que el que comenzó la obra la perfecciona hasta el día de Jesucristo. Hoy día estamos hablando de que el carácter se va desarrollando. El carácter no es decir que usted le entrega su vida a Jesús y ya, así de una, su vida es transformada completamente. No es así, estamos en un desarrollo. Ahora, el carácter se va formando, se va desarrollando de manera continua, es algo progresivo, porque también la madurez es así. Un niño no nace inmediatamente, va tomando fuertes responsabilidades, no es así, va adquiriendo, va pasando un proceso. Y el carácter tuyo, el carácter mío, también es así. Vamos de manera progresiva avanzando el carácter. El tema es aquí cuando una persona lleva años, escucha esto, hay personas que son maduras en edad,
pero con un carácter terrible. Es decir, mi opinión vale. Y aquí es muy importante que hablemos esto. Hay personas que por ahí nos están mirando y siempre su palabra es ley, su palabra es lo que es lo correcto, y eso es un problema terrible en el carácter. Ahora, escucha esto, un dato relevante, un dato importante que alguien una vez me lo dijo y me pareció interesante hoy día ponerlo y que tú también lo puedas aprender. Antes de que Dios nos dé un ministerio, es decir, algo para hacer por Él, la palabra ministerio significa servicio, Él formará nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a repetirlo. Antes de que Dios nos dé un ministerio, algo por hacer por Él, Él formará nuestro carácter. Y este es un principio del reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene que trabajar en tu carácter, Él trabaja en mi carácter, Él nos comienza a hacer de hierro, por así decirlo, para que no tiremos la toalla ni dejemos abandonado la obra que Él nos va a confiar. ¿Y sabes qué? Meditando en esta palabra, hablando sobre el desarrollo del carácter, te quiero contar algo. Cuando Dios nos dice a nosotros, llevamos un año ya de casado, y nos dice, Dios, tienen que irse a estudiar y preparar, tienen que salir del país. Tienen que salir, tienen que viajar fuera para prepararse en la palabra. Me acuerdo que viajamos a Argentina, llegamos a Buenos Aires, cultura totalmente diferente a la de nosotros. Por ahí tenemos algunas cosas que pueden ser iguales, pero hay muchas cosas que son distintas. Y por ahí llegamos allá el día, te lo digo así, el día que yo me bajo del bus y llego allá, el Señor comenzó a trabajar, a tratar mi carácter. Cuando llego después a las dependencias donde nos íbamos a quedar, donde teníamos que vivir para pasar el proceso de estudio, te cuento así, yo le dije a mi esposa, le dije, nos vamos, le dije yo, nos tenemos que volver. ¿Por qué? Porque habían cosas que a mí no me gustaban, habían cosas que a mí no me calzaban, como se dice en buen chileno, pero lo que yo no entendía y que lo tuve que entender era que Dios estaba trabajando en mi carácter, Dios estaba tratando mi carácter. Entonces yo entendí después de que Dios estaba haciendo algo en mí. Entonces, por eso te digo yo, para que nosotros podamos, en este caso, para que podamos cumplir un servicio, poder cumplir una obra en el reino, muchas veces el Señor tiene que tratar antes nuestro carácter, formar antes nuestro carácter, como en la vida de Moisés. La Biblia dice que Moisés fue un pastor de ovejas, pero en ese tiempo del pastoreo de las ovejas, ¿usted no cree que Moisés a lo mejor tuvo que tener paciencia? Fue tratado, fue probado. En el caso de David, cuando David, antes que fuera ungido como rey, la Biblia dice que luchó contra leones, contra osos. ¿Por qué? Porque ese es el desarrollo de tu carácter. Es en esas pruebas que uno está viviendo, esas pruebas, esas etapas que muchas veces decimos, uy, no entiendo por qué estoy pasando esto. Bueno, Dios está trabajando en nuestro carácter. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora, tenemos que hablar de dos palabras, madurez y carácter. Cuando hablamos de desarrollar el carácter, hablamos de madurez. Sin embargo, ambas palabras tenemos que explicarla. La palabra inmadurez aplica a quien no ha logrado la madurez. Esto se debe en algunos casos a su edad respectiva, puede ser. Esto quiere decir que la persona es inmadura, actúa así tal cual. Hay personas que actúan como un niño sin medir las consecuencias. Y la otra palabra que yo tengo que hablar contigo es también la palabra maldad. La palabra maldad. La palabra maldad es característica principal de alguien que tiene siempre
e intenciones o propósitos dañinos. La maldad es un espíritu y siempre va acompañado de espíritu de rebelión o rebeldía. Por tanto, cuando hablamos de una persona inmadura, nos referimos a alguien cuyo carácter todavía está en desarrollo. Y aquí conviene preguntarnos, aquí vienen unas preguntas y me gustaría que tú meditaras en estas preguntas que yo voy a estar haciendo. ¿Quiénes somos en realidad cuando nos critican? Otra pregunta, ¿cómo reaccionamos cuando además lo hacen mintiendo o exagerando? Otra pregunta, ¿los bendecimos o vamos contra ellos? Si optamos por defendernos, es porque aún estamos en la carne. Alguien dijo lo siguiente y me pareció interesante poder decirlo a usted. La verdad no necesita defensas, pues se defiende sola. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Ahora, quiero decirte algo. Característica del inmaduro. Voy a hablarte de las características del inmaduro. Número 1, se ofende fácilmente. ¿Cómo evitamos la ofensa constante? ¿Se ha dado cuenta que hay personas que se ofenden rápidamente? Que fácilmente alguien le dice algo y ya se sienten. ¿Cómo evitamos la ofensa entonces constante? Viviendo en amor, recibiendo el amor de Dios. Y debemos estar listos, escucha esto, para perdonar, porque el amor de Dios cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Número 2, otra característica del inmaduro. Se ofende cuando es corregido. Es otro signo de inmadurez. Cuando alguien es corregido, hay muchas veces las personas se ofenden porque todo lo toma a pecho o de manera personal y no entiende, no comprende que la corrección nos está llevando a otro nivel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Número 3, otras características de lo que es el inmaduro. Número 3, es fácilmente influenciado. ¿Conoces a alguien que de repente un día piensa esto, esa es su postura, y de repente viene otra persona y le dice, no, sabes que aquí, y lo toma y lo domina, y finalmente hay personas que son así, fácilmente influenciables? Y lamentablemente hay personas que son influenciables de manera negativa. Otra característica del inmaduro, entonces estamos hablando de que es fácilmente influenciado. Cualquier viento de falsa doctrina lo sacude con facilidad. Número 4, otra característica del inmaduro, se ofende cuando le piden cuentas. No entiende que dar cuentas es una forma de autoproteger a la persona. Rendir cuenta es abrir el corazón para el cuidado personal. El inmaduro no rinde cuentas, no le rinde cuentas a nadie. Piensa que solo va a salir adelante. Y la Biblia, ¿qué dice la Escritura? La Biblia dice que 2 son mejor que 1. Entonces yo creo que en esta palabra Dios nos tiene que hablar. Yo no sé si tú tienes a alguien con quien abres tu corazón, a quien le rindes cuenta. Cuando estás pasando por un pecado, ¿con quién lo hablas? ¿Con quién lo conversas? ¿Quiénes son tus mentores, tus líderes, a quien comentas lo que estás viviendo? Espero que Dios te hable, porque si no es así, estamos hablando de una persona que es inmadura. Número 5, es impulsado por el yo. Otra característica de una persona inmadura. Número 5, es impulsado por el yo. La persona inmadura es controlada, influenciada por el yo, por lo carnal. Sirve a sus propios motivos y no acepta corrección porque su yo no se lo permite. Ahora, hablamos otra cosa. Carácter y reputación, palabras diferentes. También hay una diferencia entre el carácter y la reputación. La reputación es lo que queremos que las personas piensen de nosotros. Quiero preguntarte a ti, ¿cómo piensan las personas de ti?
¿Cómo hablan las personas de usted? ¿Se ha puesto a pensar en eso? ¿Cómo está tu reputación? ¿Cómo es que las personas te están viendo? ¿Con qué ojos, con qué mirada o qué dicen las personas de usted? Es algo que sí tenemos que cuidar. Y el carácter, que es otra palabra, es quienes somos en verdad. Ahora, mira, te doy un ejemplo ilustrativo. Quienes mejor conocen nuestro carácter, y yo sé que tú lo vas a comentar esto en tu casa, quienes mejor conocen nuestro carácter son ¿quién? Tu esposa, tu esposo, tu hijo, tu novio. Ellos saben, ellos realmente te conocen. Tu círculo íntimo son quienes mejor te conocen en tu carácter. Y ellos saben, si usted es cristiano y si va a la iglesia, ellos saben si tú vas a la iglesia y te gozas con Dios, pero al salir los maltratamos con nuestro mal carácter. Ahora, escucha lo que viene. Morir al yo para formar el carácter. ¿Cuántos dicen yo quiero morir al yo? Es decir, morir a nuestra vieja naturaleza, a nuestra pasada manera de vivir, para que el carácter de Jesucristo esté en nosotros. ¿Cuántos me dicen amén? Ahora, morir al yo es la clave en el proceso de formación del carácter. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y muchas veces hasta lo cantamos y decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero muchas veces solo es una canción y no lo estamos haciendo realidad. Y muchas veces no invertimos en oración, en ayuno, en ruego para decirle, Señor, por favor, trabaja en mi carácter. Y Dios quiere usar personas que han muerto al yo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando nos defendemos, cuando tú te defiendes, cuando yo me defiendo, nuestra carne está viva y aún necesitamos pasar por el horno de fuego para terminar de ser formados. ¿Cuántos dicen amén? Como sabemos en todo lo relacionado al yo, cuando estamos viviendo con el yo vivito, estamos viviendo en la carne, es decir, está la ausencia del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Y Jesús mismo nos pide que tomemos la cruz cada día, que podamos negarnos cada día a nosotros mismos si queremos ser sus discípulos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, propósito de Dios en el desarrollo del carácter. La Biblia nos muestra muchos personajes con fallas en su carácter, con los personajes que hemos estado hablando, cómo lograron salir adelante, cómo lograron superar esto y convertirse en héroes de la fe. Bueno, dejándose moldear, dejando que Dios trabaje en nuestro carácter, orando, pidiendo, humillándonos para que nuestro carácter, y así como en estos personajes bíblicos que hemos hablado, que vimos la semana pasada, nosotros tenemos que decirle, Señor, por favor, trabaja en mi carácter. Y así como ellos, tenemos que aprender de ellos para poder mejorar nuestro carácter, para lidiar con nuestras fallas. ¿Cuántos tienen fallas? ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos tienen errores? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, tenemos que trabajar en ese carácter. Tenemos que trabajar. Hay mucho que cambiar en nuestras vidas. Yo digo un rotundo amén. Hay mucho que trabajar, hay mucho que cambiar. Dios tiene trabajo con nosotros y hoy día esta palabra te está hablando a tu vida y le está hablando a la persona que está a tu lado. Dile, Dios te está hablando a ti también. Ahora, Dios no nos confiará algo hasta que nuestro carácter haya madurado. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? No se va a desatar muchas veces ese llamado mientras seamos inmaduros. Y quiero decirte algo, debemos madurar en nuestro carácter. Yo espero que esta palabra te esté hablando. Yo espero que esta palabra, que este estudio de las Escrituras
te haya hablado a tu vida, estas palabras que tú has visto ahí, que han aparecido en la pantalla, hayan sido de gran bendición a tu vida. Y creo que hay mucho que cambiar, hay mucho que trabajar. Si usted dice, no, yo estoy bien, mi carácter es excelente, bueno, la Biblia dice, quiero decirte algo, que de los mentirosos no es el reino de los cielos. Tú y yo estamos siendo tratados, formados en nuestro carácter. Y si es el tiempo, y quiero decirte algo, hay personas que muchas veces los planes, los propósitos de Dios no se han cumplido y no han podido avanzar del todo porque hay problemas de carácter. Y hoy día, Dios me ha motivado la semana pasada a compartir contigo, porque primero a quien habla Dios es a uno, a quien desarrolla la palabra, y segundo también hablará a quienes reciban el mensaje. No sé si quieres conmigo orar por esta palabra y puedas decirle, Señor, ahí con humildad, Señor, trabaja en nuestro carácter. Padre, te damos tantas gracias por tu palabra. Señor, queremos ser personas con un carácter aprobado. Y queremos entender en este tiempo que estamos viviendo, que si tú estás permitiendo esa lucha, esa dificultad, esa aflicción, esos problemas que estamos viviendo, Señor, es porque tú también estás trabajando en nuestro carácter. Señor, agradecemos que tú nos hayas hablado por tu palabra. Creemos con todo nuestro corazón que estamos en un proceso y queremos colaborar en este proceso. No queremos decir, mi carácter es así y que los demás me acepten como soy. No, queremos, Señor, decirte, por favor, trabaja en mi carácter. Trabaja en mi carácter. Quiero que mi carácter sea agradable para tratar con las personas. No quiero que mi carácter sea una piedra de tropiezo. ¿Cuántos dicen amén? Sino que quiero que mi carácter sea de bendición. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú siempre nos hablas por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero decirte algo, no confundas ser carismático con el carácter. Son dos palabras diferentes. Cuando es alguien es carismático, quizás es alguien que tiene quizás fácil llegada a las personas, siempre tiene un tema de conversación, pero quizás esa persona también puede tener problemas de carácter. Así que no confundas esas dos palabras, que son dos palabras diferentes. Que Dios te bendiga y espero con todo mi corazón que Dios haya hablado a tu vida. Bendiciones. Para mayor información, visítanos en nuestra página de Facebook, Iglesia Encuentro con Jesús, y te invitamos a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Iglesia Encuentro con Jesús Los Ángeles, para recibir diariamente una palabra de Dios. No te quedes fuera de lo que Dios está haciendo en este tiempo. Te esperamos.